El patrón despojó al pastor, pero ignoraba el secreto oculto de las ovejas manchadas. Así empezó todo, con una orden fría, 2 bolsas con monedas contadas y 15 animales que, a primera vista, nadie querría. Doctor Otavio los señaló con desdén como quien aparta un mueble viejo. «Llévatelas, son basura». Y el mundo alrededor, acostumbrado a juzgar por el brillo de una casa, por la blancura del rebaño de exhibición, asentía sin preguntar. ¿Qué valor podía tener lo que estaba manchado, lo que olía a polvo y se movía como si llevara el peso de 1000 inviernos en la lana? Samuel recogió las pocas pertenencias que le quedaron tras 40 años de servicio. Un bastón arañado, una pequeña libreta de anotaciones, una vieja Biblia de bolsillo y el orgullo sereno que no se compra ni se vende. No llevaba rencor en la mirada, traía dignidad. Había aprendido a ver más allá del pelo y de la apariencia, a escuchar el resuello de un animal y entender cuándo pedir agua o cuándo apartar una espina. Por eso aceptó las 15 ovejas sin una maldición en los labios, aunque la forma en que el patrón las entregó dejaba claro el desprecio que pesaba como una sombra sobre cada una. Se marchó hacia el Valle de los Espinos con lo poco que tenía. El valle no era un lugar de carteles turísticos ni de mapas favorables. Era una lengua de tierra donde el viento contaba historias en voz baja y las plantas parecían aferrarse al suelo con uñas. Allí levantó una cabaña con manos humildes y manos acostumbradas al trabajo. No tuvo que contar su derrota a nadie. El silencio del lugar la comprendió sin palabras. Y las ovejas, confiadas, lo siguieron. Samuel no era un hombre de palabras grandiosas, era de gestos concretos. Alimentaba a los suyos con lo que el valle ofrecía: matorrales ásperos, raíces amargas y unas hierbas que nadie había mirado con interés. Aprendió a tratar con la suciedad pegada a la lana, a desenredar nudos que parecían cadenas, a curar patas heridas con ungüento hecho de lo poco que la cabaña guardaba. Fue en ese cuidado cotidiano donde germinó la paciencia, una paciencia que no es resignada sino activa, la que hace vigilia, la que permanece junto a la oveja que cojea, que se arrodilla para quitar una piedra incrustada, que aprende la geografía de cada animal como quien conoce los contornos de su propia casa. Esperanza fue la primera en ganar un lugar especial en su corazón, no por su nombre, que era sencillo, sino por su terquedad, nacida parda y cubierta de una costra que la hacía parecer siempre enferma. Esperanza rechazaba ser apartada. Cuando cayó en una zanja, durante una noche de viento cortante, Samuel se quedó junto a ella hasta que sus dedos, endurecidos por los años, la volvieron a sostener. Esa escena, un hombre doblado, una oveja temblando bajo su barbilla, condensa el tipo de fidelidad que no se exige, que se regala sin grandes proclamas. Los vecinos del valle miraban al nuevo rebaño con el mismo desprecio con que el patrón los había señalado. «Son de mala estirpe», decía alguno. «Traen enfermedad», advertía otro. Las habladurías tenían el mismo sabor de siempre, definen lo que no conocen. Y mientras las críticas rodaban como polvo en la plaza del pueblo, Samuel hacía su trabajo. ¿Qué tiene un hombre sino su labor cuando todo lo demás le ha sido quitado? El invierno llegó con una crueldad que nadie esperaba. No solo bajaron las temperaturas, una capa de hielo y nieve, rara en esa región, envolvió el valle como una mano helada. Las ovejas de lana fina, esas que el patrón lucía bajo lámparas cálidas en su hacienda, sucumbieron una tras otra al frío, incapaces de resistir lo que la tierra les impuso. La mansión de Otavio, con sus calefacciones y provisiones, se mantuvo en calma,
pero las corrientes del mercado y las conversaciones que nacen de la tragedia comenzaron a llevar noticias. Algo en el valle agudizó una curiosidad que la apariencia no resolvía. En la cabaña de Samuel, el drama fue distinto. Aquella costra parda que tanto habían criticado resultó ser más que suciedad. Con cada tormenta la protección pegajosa que cubría la lana se endurecía y, lejos de castigarlas, les confería un aislamiento que las mantenía tibias. La textura cambió. De áspera a firme, la lana comenzó a desprender un brillo tenue a la luz del sol, algo que no parecía del todo humano ni del todo natural. Era como si la tierra y el animal hubieran cocinado juntos una fibra nueva, una respuesta del entorno a la presión del frío. Samuel observó el fenómeno con prudencia. No se apresuró a explicar, no gritó victoria. Su mirada era la de quien constata un hecho y se preocupa por su cuidado. Recogió muestras en silencio, guardó en su libreta los días de lluvia y de hielo, anotó qué comieron las ovejas, qué plantas rozaron. Su método fue el mismo que la vida le había enseñado: observar, cuidar, esperar. Si alguna vez pensó en contarlo, lo hizo en voz baja, como quien comparte un secreto con la tierra. La noticia de la lana que brillaba como bronce no tardó en viajar, porque la verdad, por muy soterrada que esté, tiene una manera de encontrar a quienes la buscan. Llegó a oídos de Lorenzo por casualidad. Era un especialista en fibras que viajaba con mapas de rutas olvidadas y curiosidad por lo raro. Lorenzo no era un adinerado erudito. Era un hombre que amaba desentrañar la historia que cada hebra lleva en sí, la del animal, la del clima, la del suelo. La tormenta lo alcanzó en la carretera y el valle lo acogió como a un trotamundos extraviado. Encontró la cabaña de Samuel guiado por la luz de una lámpara y por el instinto del que ha vivido con lana entre los dedos. Lo que vio fue simple y asombroso. Aquellas ovejas pardo sucias se movían como si llevaran un abrigo invencible. Lorenzo les tocó la lana. No tenía aún el resultado de un laboratorio, pero reconoció un patrón. Una fibra con densidad y brillo inusuales, capaz de retener calor sin peso excesivo. Hizo unas pruebas rudimentarias en la cocina de la cabaña, con el fuego que, por suerte, ardía a pocos metros. Cogió hebras, las frotó, las comparó con fibras conocidas, y, con la autoridad de quien ha visto muchas tramas y ha leído el lenguaje de las fibras, pronunció una palabra que resonó como sentencia y esperanza a la vez. Esto no es lo que parece. La muestra salió de la cabaña con un propósito: ser analizada con calma. Lorenzo, haciendo uso de conexiones y correos largos, envió paquetes a centros de estudio reconocidos en la ciudad y fuera del país. No inventó nombres de institutos ni prometió nombres glamorosos, simplemente remitió algo que le parecía valioso para ojos profesionales. Las respuestas demoraron, como las buenas noticias que se cuecen a fuego lento, pero cuando llegaron fueron claras. La lana presentaba una reacción mineral que la hacía más aislante y resistente al agua, con un brillo peculiar que, según los análisis, era producto de una resina natural que las ovejas adquirían al alimentarse del matorral especial del valle. No era una fórmula mágica que cualquiera pudiera reproducir en todos los campos del mundo, pero sí era una propiedad singular, un recurso escondido bajo la desestimación. La historia, antes pequeña, comenzó a crecer. Los periodistas llegaron con cámaras y preguntas sin guión. Algunos llegaron buscando un espectáculo, otros buscando la verdad. En un mundo donde la noticia compite por la atención, la idea de una fibra que combinara calidez y resistencia era irresistible. La prensa mostró imágenes, la cabaña humilde,
las manos callosas de Samuel sosteniendo una madeja que relucía como cobre al atardecer, la expresión de Lorenzo, serena y algo sorprendida. La fama, que suele elegir caminos irregulares, no tardó en alcanzar la hacienda de Otavio. Allí, la reacción fue rápida y previsible. El hombre que había desechado con indiferencia a su pastor comenzó a recordar la inversión que un rebaño podía representar. Sus conversaciones, antes dominadas por la seguridad de la propiedad, mostraron grietas de interés. No era que el corazón se le hubiera ablandado, era la codicia que tiene la costumbre de despertar cuando ve un beneficio posible. Envió emisarios. Algunos llegaron con palabras, otros con órdenes. Quedó claro. El patrón quería lo que ahora se consideraba valioso. Samuel no esperaba volver a la mansión ni consentir en que la avaricia dictara su destino. Pero la vida, cuando entrega pruebas, llama a los tribunales de la opinión pública. El intento de Otavio por recuperar a la fuerza aquello que había despreciado desató un conflicto que ya no era solo entre dos hombres, sino entre imágenes, la del poderoso que quiere apropiarse de lo descubierto y la del humilde que pide respeto por lo suyo. Entonces entraron en escena figuras que no eran personalidades únicas, sino fuerzas colectivas, la prensa apremiando con preguntas, la comunidad internacional atenta a una materia prima potencialmente útil, y un oficial que, con el deber por delante, tuvo que hacerse cargo de un caso que olía a injusticia. Había, además, documentos que Samuel había guardado sin plan, recibos, anotaciones en la libreta, testimonios de vecinos que aseguraban su cuidado constante. Eran papeles humildes, escritos a mano, pero en manos de quien los examinó con imparcialidad, se convirtieron en una cadena que ataba la verdad a la razón. No faltaron los matones enviados por quienes intentaban recuperar la lana por la fuerza. Vinieron con amenazas, con gestos ensayados para acobardar. Pero el pueblo había visto ya muchas cosas, sabía distinguir el ruido de la sustancia. Y cuando la prensa puso cámaras y lentes sobre los agresores, cuando organizaciones y expertos avalaron las muestras con firmas y sellos, la narrativa cambió. No se trataba, finalmente, de la opulencia curada por el dinero, sino de un acto de restitución que la opinión pública y la evidencia empujaban a favor de aquel que había cuidado. Importante aquí, nadie celebró humillando al derrotado. La justicia narrada en estas páginas evita la burla, no se regodea en la caída del hombre que erró. Otavio recibió reproches, sí, y tuvo que enfrentar la realidad de su corto juicio. Se le mostró piedad, no porque mereciera indulgencia, sino porque la historia que se cuenta no busca la venganza, sino la corrección. Se permitió que su error fuera enseñanza pública y que, en privado, también hubiera espacio para el reconocimiento humano de la equivocación. La victoria no fue un cheque ni una vitrina con trofeos. Samuel, con la serenidad que permite la experiencia, tomó decisiones que sorprendieron a más de uno. En lugar de comprar tierras o construir un palacio que rivalizara con el del patrón, destinó la ganancia a lo que siempre había sido importante para él, su gente. Junto a líderes locales y con la colaboración de organizaciones que promovían el desarrollo, fundó una escuela técnica donde jóvenes del valle aprendieran a trabajar la fibra, a transformar la materia prima en oficios dignos y sostenibles. No se trató de crear empleos efímeros para la galería, sino de formar habilidades que perduraran. También destinó recursos para un pequeño centro de salud, equipado para atender emergencias y enseñar prácticas básicas de cuidado animal y humano. La transformación de la lana en proyecto social fue la verdadera restauración. Allí donde un hombre poderoso quiso apropiarse por ambición,
la comunidad encontró una oportunidad de crecimiento. La fibra que una vez fue motivo de desprecio se convirtió en un puente hacia la dignidad colectiva. Jóvenes que antes debían migrar para buscar sustento, aprendieron oficios que les permitieron soñar con un futuro en su propia tierra. Esa consecuencia, menos espectacular que un titular viral, pero más profunda en sus raíces, fue la medida que Samuel consideró justa. Aun así, la vida no se cerró en un epílogo perfecto. Había tensiones residuales, resentimientos discretos, miradas que no olvidan la humillación, preguntas que penden sobre el alma humana. Pero la narración que nos ocupa quiere subrayar algo esencial: el poder de la humildad para transformar la fortuna en servicio. Samuel no se puso oro ni cambió su forma de vestir. Su riqueza no fue exhibición, sino instrumento. Enseñó a quienes llegaron a la escuela a valorar la paciencia del trabajo, a entender que la prosperidad que edifica no es la que brilla por fuera, sino la que se invierte en otros. En las semanas que siguieron al reconocimiento internacional, la cabaña de Samuel se convirtió en un punto de tránsito para curiosos, técnicos y voluntarios. Lorenzo, siempre con la mirada de quien busca la trama detrás de cada fibra, decidió quedarse como asesor de la escuela. Enseñó no con prepotencia, sino con manos que aún sabían desenredar lana y que encarnaban la humildad del oficio. Esperanza, por su parte, siguió siendo aquella que cayó en la zanja, pero que aprendió a levantarse. La oveja parda ocupó un lugar simbólico en las tardes de la comunidad. Los niños la seguían en su lentitud, aprendiendo de la ternura que a veces solo la pobreza enseña. ¿Y el patrón? Otavio tuvo que revisar su conciencia, sus decisiones y su soledad. Nadie le arrancó el derecho de pedir perdón ni la oportunidad de reparar. Se le mostró compasión pública, porque la justicia que se busca en estas historias apunta a la restauración más que al eye for an eye. Sus bienes quedaron sujetos a revisión. La sociedad exigió transparencia sobre las acciones que llevaron a aquel despojo. Hubo sanciones de la opinión, acuerdos de restitución y, sobre todo, la enseñanza de que la codicia mal manejada empobrece al que la practica. Este relato, contado desde la mirada de un narrador que observa con ternura y crítica, pretende dejar unas cuantas preguntas en el aire. ¿Cuántas veces descartamos lo que no brilla como valor? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar por juzgar por la apariencia? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a invertir lo que tenemos para que la bendición no sea egoísta, sino comunitaria? No es un cuento para prometer fórmulas. No encontrarán aquí una receta que asegure que la fe siempre traerá prosperidad material. La historia de Samuel es singular y su milagro, si así se quiere llamar, mezcla lo físico con lo providencial de una manera que no se presta a la generalización. Pero sí es una llamada a la atención, a mirar con más cuidado, a cuidar lo que la sociedad desprecia, a invertir las posibilidades en el bien común. Queda, además, una lección sobre la responsabilidad social del que recibe. Cuando la comunidad ganó recursos, no fue para coronar a un hombre, fue para levantar a muchos. Se construyó una biblioteca, se formaron talleres de tejido, se creó un fondo para emergencias del rebaño y de las familias. Esa elección prolongó la bendición. El recurso material se transformó en habilidad, en salud, en educación. Así, lo que empezó como un acto de avaricia terminó siendo semilla de esperanza. ¿No es extraño y hermoso cómo la vida se encarga de invertir la lógica humana cuando se la cuida con integridad? Si te atraen historias que dan vuelta a lo esperado, suscríbete.
Después de la tempestad mediática y la calma organizada en torno a la escuela, la vida del valle adquirió un ritmo nuevo. Los fines de semana llegaron artesanos a enseñar técnicas, empresas pequeñas iniciaron compras justas de la fibra trabajada localmente y algunas organizaciones aportaron becas para que más jóvenes pudieran aprender y no emigrar. Lorenzo enseñó a los maestros a mezclar filamentos para que la fibra fuera respetuosa con el medio ambiente. Nadie quiso convertir el valle en una fábrica, sino en un lugar donde la economía y la ecología se miraran con respeto. Las historias personales también cambiaron. Una joven que apenas había terminado la educación básica encontró en la escuela técnica la oportunidad de ser la primera en su familia en traer ingresos estables. Un anciano, que ya no podía caminar bien, encontró compañía en el cuidado del rebaño y la oportunidad de transmitir oficios. Estos relatos de vida son los que, con el tiempo, construyen una comunidad más fuerte. Los proyectos de Samuel no fueron rápidos, se edificaron con paciencia, con la misma que cobró valor en la lana. En la plaza central, un día soleado, se inauguró la pequeña escuela con un acto sencillo. No hubo alfombra roja ni discursos grandilocuentes. Samuel habló poco. Invitó, en cambio, a quienes habían aprendido en carne propia el valor de cuidar a los demás, a poner sus manos en una pila de lana recién peinada. Fue un gesto simbólico, pero cargado de sentido. La riqueza que toca la comunidad debe ser puesta en manos de la comunidad. La escuela abrió sus puertas con la sencillez que merece una casa cuando se la comparte. La prensa, que al principio alimentó la polémica, poco a poco empezó a destacar lo que había detrás del brillo, historias de técnica, de paciencia y de humildad. Los titulares dejaron de centrarse únicamente en el enfrentamiento y comenzaron a mirar la transformación social. Lorenzo escribió artículos sobre la fibra, describiendo con claridad cómo la comprensión del material puede impulsar prácticas sostenibles sin caer en promesas vacías. Su postura fue siempre técnica y humilde, sin pretensiones de gurú. Aunque muchos celebraron, algunos siguieron escépticos. La envidia, la duda y la resistencia son parte de la condición humana. Pero la fortaleza de la comunidad radicó en su capacidad de trabajar, de formar y de afrontar los desafíos. Y cuando llegó una nueva tormenta, esta vez la respuesta fue distinta. La red de oficios y la preparación permitieron salvar animales, organizar refugios temporales y minimizar las pérdidas. Años después, el relato de aquel cambio en el valle circuló como ejemplo de lo que puede suceder cuando la desestimación se transforma en oportunidad. No fue una historia de riqueza ostentosa ni de milagros repetibles. Fue una historia de convicción ordinaria y decisiones colectivas. Los visitantes que llegaban buscaban aprender, ya no para sacar provecho individual inmediato, sino para entender cómo una comunidad pudo convertir una desgracia en motor de justicia social. En la cocina de la cabaña, al final de una jornada de trabajo, Samuel solía tomar su libreta y escribir una línea. Cuidé lo que se me confió. No era una frase para impresionar. Era una verdad que lo acompañó en los días buenos y en los malos. El hombre que fue despojado por orgullo ajeno no dejó que su identidad terminara en la humillación. La transformó en servicio. Si al escuchar esta historia te sientes llamado a valorar lo que otros desechan, a mirar con ojos de compasión a quienes el mundo ha marginado, entonces la enseñanza ha cumplido su objetivo. No necesitamos grandes gestos mediáticos para ser instrumentos de cambio. Basta con la decisión diaria de cuidar, de enseñar, de destinar lo que recibimos a quienes más lo necesitan. Antes de cerrar,
una breve palabra en la que Samuel creería. Señor, danos ojos para ver el valor oculto, manos para transformar la bendición en bien común y corazones dispuestos a perdonar y a construir. No prometemos riqueza segura ni milagros a la carta. Pedimos humildad para usar lo que recibimos con sabiduría. Comparte esta historia si crees que la dignidad y la bondad merecen ser vistas.